Señor y Padre, gracias por este día, Señor. Gracias porque tus misericordias, Dios, son nuevas para siempre. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Recibe honra y gloria, Padre. Recibe la alabanza, Señor. Recibe la exaltación, Espíritu Santo, porque tú eres bueno y tú eres santo, Señor. Oh Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, a alabarte y a exaltarte, Señor. Dios, porque este es un día nuevo, Señor. Este es un día que tú hiciste, Señor, para recibir, Dios, de las benevolencias de Jehová, Padre. Por eso te alabamos, Señor. Oh Dios, bendigo, Padre, cada persona, Señor, que esté atenta, Señor, a la palabra, que esté atenta al llamado, Dios. Padre, bendigo, Señor, a cada uno, Dios, que llega delante de tu presencia, Señor, Dios, anhelando, Padre, atenderte, Señor, anhelando, Señor, recibir más de ti, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, que la palabra, Dios, el día de hoy, Señor, pueda ser de bendición, Señor, pueda llenar, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, Dios. Recibe honra y recibe gloria, Padre, para siempre, Jesús. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre, Señor, es tu misericordia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Bendigo su vida, bendigo su corazón y le pido al Señor que este día usted pueda disponerse para recibir de lo mucho que el Señor tiene para nosotros. Amén. Como hemos ido en la secuencia de hace 3 meses y este mes de diciembre, hermanos, estamos entrando, estamos viviendo el tiempo de cosecha que nos prometió el Señor, que nos habló el Señor, amén, que era un mes de cosecha, después de los 3 meses de haber buscado su palabra, de haber bendecido su nombre, amén. Y hoy vamos a hablar de esa cosecha. El tema de hoy se llama No descuides la cosecha, amén. Porque cuando nosotros sembramos, que es lo que hemos hecho los 3 meses anteriores, sembrar, pero ahora estamos en tiempos de cosecha. Estamos en tiempos de recibir lo que el Señor tiene para nosotros, amén. Entonces vamos a ir a la palabra en Mateo 13, 24 y 25, amén. Mateo 13, 24 y 25 dice, les refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Amén. Dice la palabra que el hombre, el dueño de la finca, el dueño del terreno, vino y sembró buena semilla. Pero los hombres que cuidaban el terreno, los hombres que tenían que tener el cuidado, llegaron y sembraron cizaña mientras ellos dormían. Amén. Llegó el enemigo y sembró cizaña mientras los hombres que cuidaban el campo dormían. Amén. Qué tremendo esto, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. No solamente de que el enemigo haya sembrado cizaña. Siempre el enemigo va a sembrar cizaña. Siempre el enemigo va a venir y va a sembrar cosas negativas en nuestra vida. Amén. Él va a sembrar, dice el hombre, Dios, podemos verlo de esta manera. Dios sembró buena semilla, amén. Pero el enemigo llegó y sembró cizaña mientras los que la cuidaban se durmieron, se descuidaron. Y qué tremendo esta parte, porque cuando nosotros vemos esto, podemos ver cómo Satanás lo primero que hace cuando Dios trae palabra a nuestra vida es sembrar cizaña, es traer
discordia, traer mentira a nuestra vida, amén. Venir a destruirnos, venir a golpearnos. Y dice la palabra que la cosecha tenía que estar lista para que los que llegaban a recoger el trigo pudieran diferenciar entre el trigo y la cizaña, amén. Por eso nosotros no podemos esperar que mientras el trigo esté creciendo, mientras la palabra de Dios esté creciendo, podamos sacar la cizaña de en medio. La cizaña siempre va a estar allí, amén. Podemos ver también la comparación de que la cosecha es la bendición, amén. Dice el diccionario que la bendición es la definición de dar un regalo o de dar un deseo, amén. Entonces, ¿qué es la cosecha que nosotros vamos a recibir en este tiempo? Bueno, es el regalo que Dios nos prometió, es el regalo que Dios habló para nosotros, amén. Por eso nosotros tenemos que aprender que la cosecha es una bendición. Yo no puedo pedir por la salvación de mi familia y estoy maldiciendo mi familia. Yo no puedo pedir por la bendición de Costa Rica y estoy maldiciendo Costa Rica. No, ¿por qué? Porque estoy sembrando yo mismo. Estoy sembrando trigo y estoy sembrando cizaña en el mismo momento, en el mismo campo. Amén. Nosotros tenemos que aprender a sembrar trigo, sabiendo, sí, Satanás va a traer cizaña, Satanás va a traer maldición, Satanás va a traer maledicencia, sí, pero nosotros somos los encargados de sembrar bendición en nuestra familia, de sembrar bendición en nuestra vida. Cuando nosotros hablamos, bueno, ok, estamos en un cuerpo humano, en un cuerpo mortal, que podemos tener enfermedades, pero no vamos a declarar esas enfermedades. ¿Por qué? Porque el Señor es el sanador, el Señor es el redentor, el Señor es el perdonador, el Señor es el que libra. Amén. Entonces, Satanás puede traer enfermedad, Satanás puede traer mentiras, Satanás puede traer discordia a nuestra vida, pero usted y yo tenemos que entender que no importa lo que se mueva a nuestro alrededor, no importa las voces que se den a nuestro alrededor. La bendición, hermanos, depende de cómo usted la reciba, de cómo usted la tome. Amén. Dice, la bendición está ligada a la unción. Es un poder espiritual. Amén. La bendición en el cristiano es sobrenatural. La bendición no es solamente que yo voy a recibir una palabra de Dios, yo voy a recibir una oración, yo voy a buscar a alguien que me profetice y que me dé una palabra muy bonita, y eso tiene que cumplirse como obra y gracia del Espíritu Santo, como magia. No, la palabra, la bendición, lo que el Señor desata sobre nosotros, la unción que el Señor trae, es esa semilla que el Señor siembra. Amén. De allí depende cómo nosotros cuidemos esa semilla. De ahí depende cómo nosotros la abonemos. De ahí depende cómo nosotros edifiquemos. De ahí depende cómo nosotros trabajemos para que esa semilla dé un buen fruto. Amén. Estos 3 meses que pasamos fueron 3 meses de bendición. Fueron meses de lucha, meses de quebrantamiento, meses de prueba, meses de guerra, meses de que el Señor nos probara en todo. Yo creo que a muchos de nosotros hemos sido probados en muchas cosas, pero todo eso que hemos vivido, hermanos, es solamente semillas que se sembraron, semillas de trigo y semillas de cizaña. Amén. Dice los historiadores o los que saben de cultivos, más bien, que la cizaña es muy parecida al trigo, es muy idéntica. Uno la confunde. Por eso uno no puede permitir
que la cizaña se pretenda arrancar antes de que ya dé fruto. Amén, antes de que salgan, antes de que crezcan, porque hasta ahí es donde vamos a identificarlo. Amén, entonces nosotros tenemos que aprender a trabajar para el Señor, tenemos que aprender a edificar bendición, tenemos que aprender a levantarnos, amén. Cuando Dios culmina la creación, hay una cosa que hace primeramente para el hombre. Amén. Y dice en Génesis 1:28, vamos a ir a la palabra en Génesis 1:28. Dice la palabra, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esta palabra, hermanos? Cuando Dios terminó todo, cuando Dios le dio al hombre todo lo que el hombre necesitaba para vivir sobre la faz de la tierra, lo bendijo. Amén. Lo siguiente que hizo después de que le proveyó todo lo que necesitaba y todo lo que había prometido, lo bendijo. Amén, dice la palabra, y los bendijo Dios. Pero después de que Dios los bendijo, les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, o sea, trabajen, haga su parte, haga lo que a usted le corresponde. Amén. Una palabra de parte de Dios, una oración de parte de Dios, inclusive, hermanos, una liberación de parte de Dios, es solamente la semilla que usted está recibiendo para que usted actúe y usted cambie su forma de vida, usted cambie su forma de ser. Usted no puede pretender que Dios le bendiga a usted si usted anda en pecado. Usted no puede pretender que Dios le bendiga a usted si usted anda lejos de Dios. Usted no puede pretender escuchar la voz de Dios si Dios está en una sintonía y usted en otra. No es solamente, hermano, recibir una palabra. El Señor te puede decir, eres pastor, eres profeta, eres maestro, eres sanador, eres libertador, eres misionero. ¿Qué importa cuál ministerio de todos los que Dios nos pueda dar? Dios pueda profetizarle a usted. Pero esos son semillas. Esos son semillas, esos son guías para que nosotros podamos caminar. Ahora, el Señor nos habló y nos dijo, es tiempo de cosecha, es tiempo de recibir, es tiempo de movernos. Sí, pero ¿hacia dónde nos vamos a mover? El Señor ya nos dio una dirección, el Señor ya nos dio una palabra, el Señor ya dijo, tienen que hacer esto, esto y esto para el próximo año. Ahí está la palabra. Ahí está la semilla sobre nuestra vida. Muchas personas ven pasar los años y dicen, pero Dios está lejos de mí. Pero Dios no me bendice. Incluso muchos de nosotros nos podemos llamar cristianos y andamos haciendo lo incorrecto delante de Dios. Y pretendemos aún así que Dios nos bendiga y que la cosecha sea de bendición para nuestras vidas. Amén. Dios no va a bendecir lo que está mal. Dios no va a prosperar lo que está mal. Quizás el diablo te pueda prosperar de paso. Quizás el diablo te pueda prosperar para tenerte atado. Quizás el diablo te pueda prosperar para engañar tu mente y hacerte creer que estás bien con Dios, porque a Él no le interesa cómo tú vivas en este mundo. A Él le interesa tu eternidad. A Él le interesa hundirse. A Él le interesa no estar solo en el infierno. Amén. Entonces, a Satanás no le importa si Él tiene que bendecirte ficticiamente aquí en este mundo.
Pero Dios necesita que tú seas una persona correcta para bendecirte correctamente, para guiarte correctamente, para levantarte correctamente. Amén. Entonces, podemos ver que lo primero que Dios le dijo al hombre fue: te bendigo. Esa fue la primera palabra que Dios le dijo al ser humano cuando lo puso sobre la faz de la tierra. Te bendigo. Eres bendito. Amén. No le dijo otra palabra. No le dijo: tienes que tener cuidado porque puedes ser maldito. No, Dios en su corazón, en su mente y en su espíritu nunca entró la idea de que el hombre pudiera tener una maldición en su vida. Dios le dijo: te bendigo. Ese es el sello que Dios puso sobre el ser humano. Eres bendito. Amén. Pero qué fácil cuando nosotros creemos lo que el mundo dice. Qué fácil cuando la serpiente vino y le llenó el corazón a Eva de ilusiones y de mentiras y le dio un fruto y le dijo: come de este fruto y vas a recibir más, vas a ser como Dios. Y ella se ilusionó a lo que pudiera tener más que Dios. Ella nunca entendió que ella tenía todo porque Dios habitaba en ellos. Dios estaba con ellos. Ellos no necesitaban más de lo que Dios les había dado. Amén. Pero ¿qué pasa? Bueno, yo voy a ser más. Yo voy a ser más poderosa. Yo voy a ser más poderoso. Yo voy a ser más influyente. Entonces quiero eso. Amén. Y esa fue la caída de ellos. Ellos no entendieron que la palabra que Dios los había dado cuando los creó era todo lo que necesitaban. Dios les dijo: los bendigo. Los bendigo. Esa fue la semilla. Esa fue la semilla que Dios puso en el hombre. Amén. Esa fue la semilla que ellos necesitaban. Ahora, nosotros tenemos que entender ese principio. Nosotros tenemos que entender que nosotros no necesitamos nada más que a Dios. No necesitamos nada más que la presencia del Padre. No necesitamos nada más que la palabra precisa de Dios en nuestra vida. Si Dios dijo, dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se va a arrepentir mañana de lo que Él te ofreció hoy. Él no se va a arrepentir. Él te ama. Él dice la palabra: con amor eterno te he amado. Con amor eterno quiere decir que su amor nunca va a cambiar. Su amor nunca va a dejar de ser. Su amor nunca va a cambiar porque tú cambiaste, porque tú pecaste. No, Él te va a amar. ¿Qué estoy hablando? De cosecha permanente. Amén. Usted ve los árboles y usted no siembra un árbol en el patio de su casa y usted dice: voy a ver si este año nacen manzanas y voy a esperar el otro año a ver qué nacen, a ver si nacen mangos, y el otro año a ver si me da aguacates. No, si usted sembró un palo de mango, le va a dar mango toda la vida. Si usted sembró un palo de aguacate, le va a dar aguacates toda la vida. Esa es la cosecha que usted tiene que recibir de Dios. Dios te dijo: te voy a bendecir. Entonces, yo no entiendo y no me cabe en la mente, y yo pienso que a Dios tampoco le cabe en su mente pensar que usted le diga: Dios, ¿por qué me tienes en esta situación? Dios, ¿por qué permites que yo viva de esta manera? Dios, ¿por qué estás permitiendo esta enfermedad en mi vida? ¿Por qué? Porque esa no es una cosecha que cabe en la bendición que Dios dio. Porque Dios dijo: te voy a bendecir. Dios dijo: te bendigo. Dios nunca te dijo: te voy a bendecir en el futuro. Dice la palabra: y los bendijo Dios. ¿Sabe? Ese es el ADN que hay en nosotros. La bendición de Dios es la que está en nosotros. Amén. Entonces, Dios no te va a maldecir mañana. Dios no va a permitir que te maldigan mañana.
Usted me dirá, bueno, pero le permitió a Satanás que tocara a Job. Sí, le permitió que tocara a Job para que Job fuera más bendecido, para que Job fuera más fuerte, para que Job se levantara en lo que Dios quería que él se levantara. Dice la palabra que lo que Job perdió, lo recibió 7 veces más. Amén. Entonces, cuando Dios permitió que Satanás tocara a Job, no fue que Dios trajo maldición sobre Job. Dios tenía un plan para Job. Dios entendía quién era Job. Ahora, en el transcurso de que Satanás comenzó a probar a Job y que Job recibió la bendición de Dios, en ese trayecto hubo un campo de batalla. Hubo un campo de batalla en el que Job tuvo que librar su mayor esfuerzo. Fue un campo donde él tuvo que mantenerse. Fue un campo donde él tuvo que decir, Dios me bendijo. Jehová me dio y Jehová me quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Porque Jehová un día me bendijo, y si Jehová me bendijo, Jehová nunca me va a maldecir. Amén. Y eso es lo que Dios necesita que usted y yo entendamos ahora para entrar en el 2022. Que lo que usted viva en el 2022, que lo que usted viva en este momento, que lo que usted crea en este momento, es lo que usted va a recibir. ¿Por qué? Porque de Dios lo único que usted puede recibir es la bendición que Él declaró en Génesis 1:28. Es lo único que podemos recibir de Dios. Amén. Todo lo que provenga de Dios es bendición. Pero Él me quitó esa persona que yo amaba. Bueno, Él sabía lo que usted iba a vivir con esa persona a la vuelta de la esquina. Es que Dios quitó este trabajo. Bueno, Él sabía lo que ese trabajo le conllevaba a usted. Y Él quiere que usted crezca y que usted tenga un trabajo mejor. Dios no quiere maldición para sus hijos. Amén. Pero Dios quiere, dice la palabra, que usted señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre toda cosa y sobre toda bestia que se mueve sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que usted es el que manda y gobierna este estado natural en el que vivimos, este estado natural, este mundo, este pecado, esta inmundicia del infierno no puede gobernarlo a usted. Es que yo dependo de eso para vivir. Es que yo dependo de esto. Es que yo tengo que tener pareja. Es que yo tengo que tener. Es que yo tengo. No, usted no tiene. Usted solo tiene que aprender que su bendición y su provisión y su estabilidad completa proviene de Dios. Amén. Ahí es donde nosotros nos tenemos que tomar. Ahí es donde nosotros nos tenemos que parar. Amén. Dice la palabra, y lo invito a ir a Primera de Crónicas 4:10. Amén. Primera de Crónicas 4:10. Esta persona es de los pocos que también se identifican en la Biblia solo una vez. Casi nunca se menciona en la palabra, pero cuando se menciona fue porque logró tocar el corazón de Dios. Llegó de una sobre el corazón de Dios, fue bendecido y listo. No tuvo que andar ahí con proceso. ¿Por qué? Porque Dios lo amaba más que los otros. No, porque él entendía que su vida y su propósito estaban en las manos de Dios. Amén. Y dice Primera de Crónicas 4:10, dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Aleluya.
¿Por qué? ¿Porque quería mucho a Jabes? No, porque Jabes se lo pidió con fe, porque Jabes se lo pidió sabiendo que era lo que él quería, porque Jabes se lo pidió no como ir y consultar a un brujo, no como ir y consultar a ver si tengo suerte, Dios me bendice, tal vez Dios me pueda ayudar. No, él llegó y se lo pidió directamente a la provisión, él llegó directamente donde tenía que llegar, él habló directamente al que tenía que hablar, él tenía la autoridad, él tenía la certeza de que Dios le iba a responder. Y dice la palabra, y le otorgó Dios lo que pidió. Le estamos pidiendo con fe, estamos creyendo lo que el Señor dijo, o estamos viendo muy grande lo que el Señor nos prometió. Y estamos creyendo, la pastora, yo no sé qué le pasa, pero ella nos habla de un lugar que no hay forma. ¿Sabe? Usted no tiene forma para tomarlo. Yo no tengo forma para tomarlo, pero yo sé que tengo un Padre que me lo prometió, que tengo un Padre que dijo que el otro año ya íbamos a tener casa para congregarnos. Tengo un Padre que dijo que venía la bendición, que venía la provisión. Y sabe, yo lo creo. Y no creo que el otro año lo tengamos. Creo que el Señor ya lo dio. Amén. Y tenemos que pararnos en la brecha, tenemos que creer y tenemos que tomar la cosecha. Bueno, tal vez otro más pequeño, tal vez alquilamos, tal vez... No, esa no fue la promesa. El Señor no dijo que nos iba a proveer para alquilar. El Señor dio una palabra. ¿Qué palabra te dio el Señor? ¿Cuál es esa palabra? ¿En qué roca estás parado para el próximo año? Yo estoy parada ahí. Yo estoy parada ahí. Estoy parada porque es la congregación. Estoy parada porque es el ministerio. Estoy parada en lo que el Señor les prometió a ustedes. ¿Qué te prometió Dios? ¿O qué tú crees que Dios te pueda dar? ¿Cuál cosecha? Todavía estás dejando que crezca y empiezas a arrancar, estás arrancando y cuando tú arrancas tú dices, ay, arranqué un trigo, arranqué otro trigo. No, empieza a bendecir, no importa lo que hablen, no importa lo que Satanás siembre, no importa lo que Satanás diga, no importan esas voces que se levanten en tu contra, no importa lo que Satanás pueda traer sobre tu corazón. Sabes, los pensamientos se mueren cuando tú piensas algo negativo y tú no lo exteriorizas y tú lo cortas en tu mente. Eso no sale de allí porque Satanás no conoce lo que tú estás pensando. Entonces, no importa lo que tú pienses. La palabra dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. La tentación no es el problema. La tentación no es el problema. Los pensamientos negativos no son el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Darles vida. El problema es regarlos. El problema es que usted hable. ¿Por qué? Porque cuando usted habla, su boca tiene poder. Su boca tiene poder. Por eso usted tiene que bendecir. Usted tiene que bendecir. No importa cómo usted vea a su esposo. No importa cómo usted vea a su familiar. Usted bendiga. Usted bendiga. Usted declare palabra. ¿Por qué? Porque su bendición va a traer el cambio. ¿Por qué? Porque Dios se mueve en la bendición. Dios no se mueve en la maldición. Amén. Hace unos días atrás el Señor me daba una palabra y el Señor me decía, siempre y cuando tú creas, yo te voy a respaldar. Siempre y cuando tú creas, yo voy a cumplir la palabra en ti. Pero tu incredulidad nunca va a ser respaldada por mí. Y yo hoy le regalo a usted esa palabra. ¿Sabe? Dios nunca va a respaldar su incredulidad. Dios nunca va a respaldar
lo negativo en usted. Dios nunca va a respaldar lo que usted no crea. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de cambio. Dios es un Dios de levantamiento. Dios es un Dios de amor. Dios no te tiene como estás. Muchas veces Dios dijo, esto que está viviendo esta persona es un ataque demoníaco. Esto que está viviendo esta persona es una herencia. Esto que está viviendo esta persona es porque abrió puertas. Pero otras veces dijo, esto que está viviendo esta persona es para que mi gloria sea expuesta. Aleluya. Es para que mi nombre se vea. Es para que mi gloria se levante. Es para testimonio. Y sabe lo que usted está viviendo. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Porque Satanás cree que él tiene vencido al pueblo de Dios. Satanás cree que él está jugando con Costa Rica y que él está golpeando Costa Rica, pero sabe, hay una palabra y el Señor ya habló y dijo que él bendecía a Costa Rica. Solamente Dios necesita un pueblo que se levante a bendecir este país, un pueblo que se levante a bendecir el ministerio. ¿Sabe? A usted no le interesa si aquel pastor hizo mal, si aquel ministro hizo mal. No, bendiga a los pastores, bendiga a los ministros que están haciendo lo correcto. Dígale, Señor, yo bendigo la iglesia de Cristo que está de rodillas adorándote, que está de rodillas bendiciéndote. Señor, yo bendigo a esos ministros que se levantan a favor tuyo. Y bendiga. ¿Por qué? Porque si tú bendices a unos, otros te bendecirán a ti. Amén. Y seremos una sola carne, aunque nunca nos conozcamos en la vida. Pero nos estamos bendiciendo como pueblo. Ya es tiempo de dejar de maldecir y de hablar mal y de hablar negativo y de decir, este país va de mal en peor. Y ahora con esta cartelera de personas que vienen va de mal en peor. Dice la palabra, yo no me cansaré, y usted me dirá, pastora, siempre dice lo mismo. Pues se lo voy a repetir. Dice la palabra que Dios pone y quita reyes. Y yo sé que no importa lo que Satanás levante, Dios puede poner en el gobierno de Costa Rica, y Dios quiere poner en el gobierno de Costa Rica la persona idónea, la persona que se sujete a la voluntad de Dios. Amén. Pero tenemos que estar apercibidos, hermanos. Tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo. Tenemos que pararnos en la brecha. Tenemos que decir, mi cosecha no la vuelven a contaminar. Mi cosecha no la vuelven a llenar de inmundicia. Mi cosecha no se vuelve a llenar de basura. Yo voy a guardar mi cosecha. Usted puede ver que usted pasa por los plantíos y usted verá árboles de aguacate, y ahí los aguacates se queman con el sol y se caen y se golpean. Pero usted ve otros lugares donde el dueño de esa planta, de ese árbol tan enorme, se sube y cubre el aguacate, le pone bolsas especiales, lo protege el fruto, lo cuida, está pendiente de que esté maduro, esté pendiente de arrancarlo. ¿Por qué? Porque valora su fruto. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender y comenzar a valorar nuestro fruto, a valorar lo que el Señor nos dio. Esta palabra profética, el Señor me la dio y no me la ha cumplido, y yo la voy a anotar, la voy a pegar en mi pared, voy a ponerla donde la vean, porque voy a seguirla reclamando y voy a seguirla reclamando hasta que el Señor me la cumpla. Amén. Porque tengo que preguntarle a Dios, no porque Dios no me la va a cumplir, no, sino porque tengo que preguntarle a Dios, ¿qué tengo que hacer para que se cumpla? Amén. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que caminar? ¿Cómo tengo que comportarme? Aleluya. Tenemos que aprender, hermanos, a cuidar nuestra cosecha. Tenemos que aprender a cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos que aprender a honrar a Dios.
Tenemos que aprender a ser esas personas que Dios necesita que seamos para bendecir su nombre. Tenemos que cuidarnos. ¿Saben? Dice la palabra, y hemos leído y hemos estudiado jueves atrás, que dice que nosotros somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, amén. Pero si yo soy un árbol, si yo soy un árbol pecaminoso, si yo soy un árbol que ando en lo malo, si yo soy un árbol que busco el mal, si yo soy un árbol que busco hacer lo incorrecto, ¿sabe? Dios no va a poder cumplir con que yo dé su fruto a su tiempo, con que mis hojas no se caigan. Dios no va a poder cumplir en dar una buena bendición a mi vida, porque yo estoy dándole mal alimento a ese fruto. A ese árbol. Yo estoy mal alimentando el árbol. Yo estoy golpeando el árbol. ¿Sabe? Yo vi donde un vecino, él tenía un árbol de manga. Y usted podía ver esas mangas tan deliciosas. Y usted se antojaba de esas mangas. Pero esas mangas estaban debajo. Estaba sembrado ese árbol en una mala tierra. Habían echado impurezas a esa tierra y esa tierra se había enfermado. Y cuando usted agarraba esa manga deliciosa para comerla, usted la partía y la manga hervía en gusanos. Una sola manga no salía de ese árbol. ¿Sabe? No importa cómo se vea su vida. No importa lo que usted diga. No importa lo que usted hable. Usted puede decir, yo soy cristiano. Usted puede decir, yo soy temeroso de Dios. Usted puede decir, yo me he visto como cristiano y yo voy a la iglesia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando venga el necesitado y tome su fruto para alimentarse, cuando se tome ese fruto de ese árbol, ¿cómo va a estar ese fruto por dentro? ¿Servirá de alimento ese fruto? ¿Servirá de bendición ese fruto? ¿O hervirá en inmundicia? Porque te contaminaste, porque lo enfermaste. Hermanos, tenemos que aprender. Tenemos que aprender a cuidar ese fruto. Tenemos que aprender a tomar esa cosecha y cuidarla. Cuidar ese río de Dios, que pase como Dios quiere que pase, que ese río crezca, que ese río se levante, que ese río prospere, para que nuestras raíces se nutran de la palabra, para que nuestras raíces se nutran de esa presencia de Dios, y que cuando ese árbol dé fruto, sea de bendición y de salvación, no solamente para nuestra familia, sino para el necesitado. Porque nosotros no estamos llamados para ser de bendición nosotros. Ahora he visto en estos días, hay una moda y un montón de gente pone el mismo tema. Aprendí a que debo vivir y disfrutar mi vida, y que nadie venga y traiga maldición sobre mi vida. Nada más porque no quieren que se les diga la verdad en la cara. Nada más porque no quieren entender el temor de Dios para los cristianos. Entonces, que nadie me diga nada, porque mi relación con Dios es íntima. ¿Sabe? Su relación con Dios es íntima, pero su testimonio es público. Y tenemos que tener temor de Dios. Tenemos que predicar con nuestros actos. Tenemos que predicar con nuestro testimonio. Tenemos que predicar con nuestra forma de ser. Yo no puedo pararme en un altar, hablar del amor de Cristo y después salir y maldecir a todo el mundo en la calle. Yo no puedo predicar de que el Señor necesita y el Señor anhela una novia sin mancha y sin arruga, y me voy y me encuentro a cualquier amigo en la calle y me voy con él. Yo tengo que ser íntegra.
Tú tienes, varón, que ser íntegro al 100%. ¿Por qué? Porque tienes que ser ese varón que Dios necesita. Tienes que ser ese emblema. Mujer, tienes que ser ese testimonio que Dios necesita. Dice la palabra que estamos ante gran nube de testigos. Amén. Estamos ante gran nube de testigos. Eso es cosecha, hermanos. Eso es cosecha. El Señor no va a bendecir una mala cosecha. El Señor no va a bendecir un mal fruto. El Señor va a bendecir un buen fruto. Amén. Y ya para ir concluyendo el día de hoy, como decimos todos los buenos predicadores, todavía me falta como una hora, pero bueno, vamos a hablar de 3 herramientas para obtener la cosecha. Amén. Vamos a hablar de 3 herramientas indispensables. No que no hayan muchas más, sí hay muchísimas más, pero voy a hablar de 3 herramientas indispensables que Dios necesita. Y Dios me lo decía así: yo necesito que mi pueblo entienda estas 3 herramientas para que puedan tener una buena cosecha el año que viene. Amén. La primera herramienta, hermanos, es la obediencia. Vamos a ir a Deuteronomio 28:1. Amén. Deuteronomio 28:1. Dice la palabra en Deuteronomio 28:1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cómo Dios te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra? Si guardares y pusieras por obra sus mandamientos. No es solamente guardar, no es solamente atesorar, no es solamente decir como si fuera algo imposible. Como yo quisiera que Dios me bendijera. Como yo quisiera tener una bendición de esas. Como yo quisiera, hermana, que Dios me diera una casa como se la dio a aquel. Como yo anhelo aquel ministerio. Como si fuera una ilusión, hermanos, como si fuera algo imposible. Como si estuviéramos hablando que mi vecino es multimillonario y yo quisiera las bendiciones que mi vecino le da a sus hijos. No, estamos hablando de que las bendiciones que Dios nos quiere dar son las de un padre que no es multimillonario, que es el dueño del oro y de la plata, y que yo soy su hija, y que usted es su hijo. Así que no es un sueño frustrado, así que no es un número de lotería a ver si acaso me lo pego. No, no es una rifa, es tu papá, entiéndelo, es tu padre que te está diciendo: yo te bendigo, yo te bendije y yo te voy a bendecir y yo te voy a dar, siempre y cuando hagas lo que yo te digo. Siempre y cuando me obedezcas, siempre y cuando me seas fiel, siempre y cuando me ames, yo te bendigo, yo te bendije, pero no te voy a dar el dinero que puedes usar para destruir tu vida. No voy a bendecir tu pecado, porque tu pecado te va a llevar al infierno. No voy a bendecir tu incredulidad, porque tu incredulidad te va a apartar de mí. No voy a bendecir tu falta de fe, porque tu falta de fe te va a arruinar. No. Él necesita tener una buena semilla. Él necesita tener una buena corriente para poder bendecir esa corriente y que dé buen fruto.
Él necesita que obedezcas. ¿Sabes? Siempre nos gusta cuando en la iglesia el pastor nos dice, dile al que tienes al lado, Dios necesita tu obediencia. Pues ahora yo te digo, haz así y di, yo necesito ser obediente. Yo necesito. Él necesita, sí, pero es problema de él si lo hace. Yo necesito ser obediente. Yo necesito cambiar mi forma de vida. Di en el nombre de Jesús, yo necesito ser obediente. Yo necesito creer. Yo necesito guardar las promesas y necesito ponerlas por obra, aleluya. Yo lo necesito. Eso es lo primero que Dios necesita para este año que viene. Y hermanos, por Dios se los pido que no sean promesas de fin de año. Que no sean promesas de fin de año. Que sean cambios de vida. Que sean levantamientos. Que sean decisiones radicales. Si Dios se hubiera puesto a pensar en los pros y los contra de mandar a su hijo, si Dios se hubiera puesto a pensar en los pros y los contra de dejar vivo a Noé cuando iba a matar a la raza humana, si Dios se hubiera puesto a pensar en los pros y los contra cuando dejó vivo a Lot, déjeme decirle que la raza humana se hubiera hundido. Dios no piensa en los pros y los contra. Dios piensa en bendecir al ser humano. Dios piensa en bendecirte. Tú no puedes pensar en los pros y los contra. Tú tienes que obedecer. ¿Y si me quedo sola? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si me quedo soltero? ¿Y si no tengo hijos? ¿Y si no tengo trabajo? ¿Y si no tengo eso? No te importa. Dios ya te bendijo y Dios te va a dar lo que tú necesites. Y Dios va a llenar cada vacío que haya en tu ser. Dios lo va a llenar. Pero si tú lo llenas de basura, si tú lo llenas de inmundicia, Dios no puede llenar algo que está lleno. Amén. La primera herramienta es la obediencia. La primera herramienta es la obediencia. La segunda herramienta, hermanos, la segunda herramienta la encontramos en Hebreos 11:6. Amén. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. No dice la palabra que sin fe es difícil agradar a Dios. No dice eso. Dice es imposible. Si usted no cree, dice, usted tiene que creer que Él es galardonador, o sea, que Él va a bendecir a los que le buscan, que Él va a retribuir a los que le buscan, que Él le va a dar a los que le buscan. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Yo no puedo recibir nada. Es más, vean qué importante es la fe en la vida del ser humano, que es lo único que usted necesita para ser salvo. Usted tiene que creer que necesita ser salvo. Usted tiene que creer que Jesucristo lo salvó y que Jesucristo dio la vida por usted. Es lo único que usted necesita para la salvación. Creer que usted necesita salvación. Si usted cree
que usted está bien con la forma de vida que usted lleva, usted no necesita un cambio en esa forma de vida. Amén. Y cuando usted se dé cuenta, usted se hundió. Usted tiene que entender y tener fe que usted puede ser una mejor persona. Usted tiene que tener fe de que Dios a usted lo restaura. Usted tiene que tener fe de que Dios es sanador. Usted tiene que tener fe de que Dios lo justifica. Usted tiene que tener fe de que Dios restaura, de que Dios bendice, de que Dios levanta. Si usted no lo cree, es imposible. Imposible, no difícil. Es imposible que usted agrade a Dios. Es imposible que yo agrade a Dios si no tengo fe. Y Dios necesita que tengamos fe. Viene un año de cambio de gobierno. Viene un año de cambio de leyes. Viene un año de cambio de forma de vivir. Viene un año de cambios. Y en esos cambios usted tiene que tener la fe de que cuando usted ora, Dios va a cambiar y Dios va a restaurar y Dios va a poner y Dios va a dirigir y Dios va a levantar y Dios va a armar lo que está desarmado en este mundo. Si usted va a abrir su alacena y usted dice, bueno, es que no tengo nada que comer, pero ya, y si Dios quisiera poner algo ahí, si por casualidad Dios me bendijera, usted no tiene fe. Pero usted dice, en el nombre de Jesús, la provisión en mi casa no va a faltar. Usted dice, no importa lo que yo pueda ver, pero mi vida va a estar estable en Dios. No importa lo que el mundo diga, porque el Señor va a tomar control de mi vida. Entonces usted tiene fe para que Dios haga. Yo en este momento, yo le digo al Señor, Señor, yo necesito unos, no sé, calculando unos 200 millones para tomar el local que el Señor nos dijo. Pero en este momento, 200 millones, tener en mi mano, es lo mismo como tener 1 millón. Necesito el mismo milagro. Entonces, ¿qué importa la cifra? ¿Qué importa la cifra? Si igual necesito el mismo milagro por 200 millones de 1 millón. No importa la cifra, lo que necesito es fe. Lo que Dios necesita de su iglesia es fe. Lo que Dios necesita es que cuando tú camines, tú declares la palabra. Señor, gracias Dios, porque si me duele la espalda es porque tú estás haciendo en mí la obra perfecta, porque tengo vida. Señor, gracias porque si me duele algo es porque está funcionando. Señor, gracias porque tú me estás levantando. Señor, gracias porque tú estás haciendo. Sabe, tenemos que ser agradecidos en todo. Y cuando nosotros somos agradecidos en todo, es porque tenemos fe. Es porque entendemos que Dios está haciendo. Amén. Y la tercera herramienta que necesitamos de parte de Dios es mantener la ofrenda en el altar, es ser agradecidos con Dios. Amén. Dice Malaquías 3:10 y vamos a ir a Malaquías 3:10. Amén. Vamos a leer ese pasaje ya para terminar. Dice la palabra: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Dice, abriré la ventana de los cielos. ¿Cuál es la llave para abrir la ventana de los cielos, hermanos? Dice
que lo probemos en los diezmos y las ofrendas. Usted me dirá, ya salió con el tema. Eso no es bendición para mí, hermano, porque como le dije antes, el Señor proveerá de algún lugar. Es bendición para usted. Es bendición para usted. Yo no le estoy diciendo páguele los favores a Dios, no, porque los diezmos, dice la palabra, que es el 10% de lo que usted ya recibió, de lo que Dios a usted ya le dio, de lo que Dios a usted ya lo bendijo. O sea, usted ya tiene la bendición en su mano. Dios solo necesita que usted sea agradecido. Dios solo necesita que usted le diga, Señor, yo no dependo de este dinero. Muchas personas me dicen, pastora, yo quisiera ayudar, pero es que ya hice números y la plata no me alcanza. ¿Sabe por qué no le alcanza? Porque usted depende de esa plata. Y cuando nosotros dependemos del dinero, el dinero no alcanza. Porque yo lo invito a usted a ponerse a hacer una lista de lo que a usted le entra en dinero y de lo que usted saca en compras, en pagos. A usted jamás le va a alcanzar el dinero. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos del dinero. Pero Dios quiere que le honremos. Dice la palabra, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Dice, probadme ahora en esto. Dios está diciendo, ¿usted cree que esto no es bendición? Bueno, pruébeme, pruébeme. Yo le insto a usted a que pruebe a Dios. Dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué? Bendición hasta que sobreabunde. No nos va a dar a cuentagotas, nos va a bendecir. ¿Sabe? El Señor quiere bendecirlo a usted. El Señor quiere bendecir su vida. Amén. El Señor quiere bendecirnos, pero necesitamos esas 3 herramientas para este año. El Señor necesita que usted sea obediente. El Señor necesita que usted tenga fe y el Señor necesita que usted sea agradecido. Amén. El Señor necesita que usted dependa de Él. El Señor necesita que usted le honre. Esas son las 3 herramientas para que usted obtenga la cosecha como usted quiere obtener la cosecha. Honrar a Dios no es lo que nos sobra. Dios no nos bendice con lo que nos sobre. Dios no dijo ahí, si algo me sobra, yo los voy a bendecir. No, dice, lo primero que dijo cuando formó el mundo, lo primero que dijo cuando formó al hombre fue, lo bendigo. Bendigo al hombre, le doy cosecha, le doy bendición, le doy retribución, le doy la honra. Amén. Dios necesita que entendamos a ser honorables. Un día de estos escuchaba una predicación del hermano Dante Gebel. Y él decía, nosotros tenemos que ser honorables. No tenemos que honrar la gente que merece honra. No tenemos que honrar a la gente porque la gente merece honra. Tenemos que honrar a la gente porque nosotros somos honorables. Porque nosotros aprendimos a sembrar. Nosotros aprendimos a ser fieles. Nosotros aprendimos a pararnos en la brecha. Cuando yo estaba en la escuela, a mí me enseñaron que si alguien llegaba al aula, nosotros nos poníamos de pie y saludábamos, independientemente quién fuera. Cuando nosotros íbamos en un bus, nos poníamos de pie para que se sentara una persona mayor. Y si era un hombre, se ponía de pie para que se sentara una dama. Pero ahora todos somos iguales y ahora la liberación femenina, y esto lo que ha hecho es
que la gente no sea honorable, que la gente simple y sencillamente busque su comodidad. Amén. Nosotros tenemos que aprender a honrar. Nosotros tenemos que aprender a bendecir. Si usted va por la calle, usted saluda a su vecino. Si su vecino no lo saludó, eso no es problema suyo. Usted no lo saludó para que lo saludara. Usted lo saludó porque usted es decente. Usted declara la palabra de bendición. Que Dios le bendiga, que Jehová le bendiga. Si esa persona no acepta la bendición vuelve a usted. Pero su deber es bendecir a otros. Su deber es honrar. Su deber es ser ordenado en Dios. Amén. Todo eso es siembra. Todo eso es dar. Todo eso es bendecir. Todo eso es honrar. Nosotros tenemos que aprender a ser honorables. Nosotros tenemos que aprender a bendecir la casa que nos bendice. Tenemos que aprender a honrar a la persona que bendice nuestra vida. Tenemos que orar por ellos. ¿Sabe? Yo siempre le digo a mi iglesia y los miembros que me están escuchando de mi iglesia, yo los llamo y le digo, oren, necesito que oren por mí, necesito una bendición. ¿Por qué? Porque eso es bendición para ellos y es bendición para mí. Oren unos por otros. Aprendamos a bendecirnos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber la ley del dar y el recibir. Amén. Dice que un día un hombre vino y agarró un cesto, una canasta, y la llenó de basura. Y fue y la puso en la puerta de su vecino. Y dice que a la mañana siguiente apareció en su puerta la misma canasta llena de flores, con ricos aromas, flores de todas las clases, flores bonitas, flores frescas. Y dice que el hombre cruzó donde el vecino y le tocó la puerta. Y le dice, vecino, ¿a usted qué le pasa? ¿Por qué si yo a usted le puse basura, usted pone en mi casa flores frescas? Y el vecino le contestó, ¿sabe por qué? Porque cada quien da lo que tiene. Cada quien da lo que tiene. Hermanos, nosotros no tenemos basura en nuestro corazón. Entonces seamos obedientes. Busquemos al Señor, que este año sea un año de búsqueda. No permita que sus hijos crezcan lejos de Dios. No permita que sus hijos crezcan sin recibir la palabra. No permita que usted pase un año más sin ordenarse en Dios, en la palabra, en la búsqueda, en honrarle, en bendecirle. No permita que este año salga sin darle una buena bendición a Dios, sin honrar su nombre. Hermanos, estas 3 herramientas, vea, yo le hice a usted, escríbalas en una hoja, escríbalas bonitas, escríbalas solo con lapicero, escríbalas como pueda y póngalas donde usted las vea. Y diga, estas 3 herramientas son las que necesito para recibir la cosecha. Estas 3 herramientas son las que necesito. Y dice la palabra, guárdelas, pero póngalas por obra. Póngalas por obra. Que esta palabra el día de hoy, hermanos, no quede solamente en qué bonito mensaje, o en qué feo predicó la pastora hoy, o qué feo habló la pastora hoy. Hoy nos regañó. Yo no las estoy regañando. Yo me estoy instando y lo estoy instando a usted. Quizás muchas veces, y los que me conocen saben que este tema no me gusta tocarlo, pero es su bendición. El honrar al Señor, dice la palabra,
esa bendición es lo que va a abrir la puerta de los cielos, es lo que va a abrir la bendición, es lo que va a derramar la gloria sobre su vida. No se cierre a la bendición. No se cierre a lo que Dios tiene para usted. Hermanos, obedezcan, tengan fe y honren al Señor. Amén. Prueben al Señor este tiempo y van a recibir la presencia del Señor en sus vidas. Van a recibir esa bendición que ya es de ustedes, que ya es de nosotros, solamente que necesitábamos saber cómo la manejábamos. Esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. Como les dije, el título es: no descuidemos la cosecha. No descuidemos, hermanos, la cosecha. No nos durmamos. No nos durmamos. Dice que cuando ellos se durmieron, el enemigo llegó. No te duermas. Que todo lo que recibimos estos 3 meses, que todo lo que alcanzamos estos 3 meses, pueda ser de bendición para el resto de nuestra vida. Amén. Yo bendigo su vida. Yo le pido que se ponga de pie para honrar la palabra y para honrar al Señor. Vamos a concluir con una oración, pero levante sus manos ahí donde usted está y dígale: Señor, sé que pronto estaremos reunidos como se debe. Señor, yo creo, empiece a creer en ese lugar, empiece a soñar con ese lugar, empiece a soñar con la promesa cumplida de Dios para nuestra vida. Empiece a soñar, hermano, empiece a soñar. Dígale: Señor, gracias porque yo me veo en mi casa. Señor, gracias porque yo me veo en mi trabajo de bendición. Señor, gracias porque yo me veo honrando tu palabra. Señor, gracias. Declare la palabra de bendición, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento, Dios, yo bendigo tu pueblo, yo bendigo esta palabra, Padre. Yo te pido, Señor, que tú selles, Señor, esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, que tu sello, Dios, sea sobre esta palabra, Dios. Y que quede, Señor, en nuestro corazón, Señor. Padre, así como lo dice Deuteronomio 28:1, Señor. Padre, que la podamos guardar, Señor, pero que la podamos poner por obra, Señor. Que esta palabra no quede solamente aquí, Señor, sino que tú traigas una activación profética, Padre. Que no pase un año más, queriendo hacer, que no pase un año más queriendo levantarnos, que no pase un año más anhelando, que no pase un año más pensando, que no pase un año más queriendo. Padre, que nuestros hijos no se hagan grandes, Señor, sin ver la bendición de Jehová. Que nuestros hijos no se hagan grandes sin ser las personas que tú necesitas que sean en tu reino, Dios. Padre, enséñanos, Dios. Enséñanos a honrarte, enséñanos a bendecirte, Señor. Padre, enséñanos a pararnos en la brecha, Dios, y tomar lo que tú nos has dado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, pon amor, Señor, pon carga en nosotros, Señor, por la obra, pon carga en nosotros por la palabra, Señor. Oh Dios, que no busquemos lo fácil, Señor, que busquemos lo honorable, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Espíritu Santo, ahora yo te pido, Señor, y por cada persona, Señor, que está en este momento, Señor, trabajada y cargada, Padre, toda persona que está cansada, Señor Dios, del trabajo, Señor, que está cansada, Señor, de la influencia de este mundo, Padre, que está cansada de pecar, Señor. Padre, yo hoy los pongo delante de ti, Señor. Padre, para que tú levantes, Señor, a cada uno, Señor, en su cansancio, Señor, y que tú les des descanso, que tú los levantes, Padre. Oh Dios, que tú fortalezcas su vida, Señor. Padre, que ellos entiendan, Señor. Padre, que entre
Padre, la siembra y la cosecha, Señor, hay un proceso de cuidado, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios, que podamos cuidar el fruto, Señor, que podamos cuidarnos, Señor, para dar, Señor, en sobreabundancia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, tiempo de cosecha, Señor. Yo declaro, Señor, tu tiempo, Señor, de retribución, Padre. Señor, tiempo de cumplimiento, Dios, en cada uno, Señor, de tus hijos, Señor. Padre, glorifícate, Espíritu Santo. Dios, y ahora yo te pido, Señor, Dios, que cada uno, Señor, que está de pie, Señor, honrando esta palabra, Señor, pueda recibir, Señor, Dios, un derramamiento de tu Espíritu, Señor. Pueda recibir un cambio, Señor. Pueda recibir una renovación, Señor. Pueda recibir, Señor, nueva fuerza, nuevo vigor, Señor, Padre, pero que pueda recibir un compromiso, Señor, con tu palabra, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, decisión de obediencia, decisión de fe, Señor, y decisión de agradecimiento para contigo, Señor, Padre, que puedan ofrendar, Señor, su vida, que puedan ofrendar su tiempo y que puedan ofrendar, Señor, tu momento, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que tu pueblo comience a honrarte, Señor, que comience a honrarte, Señor. Padre, que creas, Señor, que el que te busca crea que hay, Señor, un Dios, Señor, que les levanta, un Dios que les bendice, un Dios que les provee, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, glorifícate, Espíritu Santo. Padre, honra, Señor, a tu pueblo, Dios. Honra a tu pueblo, bendícele, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Espíritu Santo, ahora yo declaro, Señor, y yo te pido un levantamiento, Señor. Padre, un levantamiento, Dios, Padre, para cada persona, Señor, que está en los hospitales en este momento, Dios, que necesitan, Señor, vidas, Señor. Padre, espíritu de salvación, Señor, sobre ellos. Espíritu de salvación, espíritu de vida, Padre, sobre cada persona, Señor. Padre, sobre estas elecciones, Señor. Dios, que tú pongas y tú quites reyes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que podamos ver tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Dios, esta salida de clases, Señor, Dios, que sea de retribución y de bendición, Señor, para los chicos, para los maestros, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, comienza, Señor, Dios, a levantar, Señor, ese fruto que tú necesitas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora yo bendigo cada persona que está viendo en este momento. Bendigo su vida, bendigo su corazón. Declaro palabras sobre ellos en el nombre de Jesús. Que la gloria y la honra del Padre venga sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les bendigo su vida, bendigo este tiempo que ha tomado usted para congregarse delante del Señor, para honrar al Señor. Amén. Bendigo su corazón, su familia, y que esta palabra no vuelva vacía, hermanos, que esta palabra sea guardada en su corazón y que pueda ser utilizada. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la bendición y la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Bendiciones.